Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver lo concerniente a la agricultura del estado de Tabasco como parte de la unidad 2 que tiene que ver con la situación socioeconómica de la agricultura del sureste. Bueno, pues sabemos que el estado de Tabasco es uno de los que tiene mayor recurso hídrico, tiene muchos, en general, muchos recursos y desde el punto de vista de la agricultura ofrece muchas ventajas, eh, aunque también con ciertas reservas, ¿no? En algunos lugares los suelos tienden a humedecerse en exceso y eso puede dificultar en un momento dado la agricultura. Sin embargo, hay que recordar que muchas de las planicies de Villahermosa, perdón, de Tabasco en general, pues han sido formadas geológicamente hablando por los arrastres de los sedimentos de las montañas de Chiapas, ¿no? Entonces, la mayor parte de los, o muchos suelos de Tabasco son eminentemente fluviales. De ahí que en tono de broma se diga que los mejores suelos de Chiapas están en Tabasco, ¿no? Precisamente por esa erosión hídrica que ha conducido mucho de la superficie fértil de los suelos de Chiapas hasta las planicies de Tabasco. Bueno, el estado sabemos que cuenta con 7 zonas fisiográficas y donde 3 de ellas, que son las más grandes, ocupan el 71.1% de la superficie. Entonces estamos hablando de la costa, que está en color azul marino, que es la primera región fisiográfica. Está la de Vega de Ríos, que está en color gris, lo que se conoce como llanuras de inundación, que en muchas ocasiones, sobre todo en la temporada de lluvias, tienden a inundarse. Es lo que vemos en azul claro. Luego tenemos la parte de los lomeríos en color amarillo, la parte calcárea en color rosa y la parte de sierra, que es la parte que viene la región sur, que colinda con el estado de Chiapas, ¿no? Que son las únicas partes con una elevación más o menos importante con la que cuenta el estado, ¿no? Y por cierto, donde también se produce café, ¿no? Poca gente sabe que también Tabasco produce café, ¿no? Y justamente es en estas partes altas. Bueno, tenemos que la zona de llanura aluvial, o también conocida como planicie costera del Golfo, pues constituye una superficie plana de origen aluvial, dentro de la cual se localiza la región de la Chontalpa, ¿no? En esta región los suelos son utilizados para producir arroz, caña de azúcar, cacao, plátano, maíz y frijol. Y la zona divide en llanuras reciente y la antigua, ¿no? Hablando desde el punto de vista geológico. Entonces, en la zona conocida como Vega de Río, se cultivan también pastos naturales e introducidos y arroz, ¿no? Principalmente. Recordemos que el estado de Tabasco, pues prácticamente se forzó a ser ganadero cuando la política del gobierno en los 70, pues fomentó a gran escala la ganadería en el país e hizo estados que eran, como en el caso de Tabasco, eh, pues casi pura selva, los forzó a ser ganaderos, ¿no? Porque la gente, bueno, la gente en el gobierno pensó que, dada la riqueza que se observaba, pues podía ser o tener un gran potencial desde el punto de vista ganadero. En la parte de la sierra, hablando de las regiones fisiográficas que mencionamos hace un momento, pues se encuentra la mayor parte de los relictos de selva que todavía quedan en Tabasco, ¿no? De lo poco que todavía se salvó. Y también algunos grupos étnicos como los choles y los zoques. Aquí esto en conjunto, desde el punto de vista cultural, promueve una actividad ecoturística importante, ¿no? Pero también forestal. Y pues desde el punto de vista de la agricultura existen también pastizales, frutales, sobre todo
el cultivo de plátano y la agricultura de granos básicos y también pesca, ¿no? Sabemos muy bien que Tabasco es muy importante en la producción de plátano y desde luego en cuanto a la pesca y la acuicultura. En la zona conocida como calcárea, desde el punto de vista geológico, tenemos la selva alta o mediana superenifolia, también la selva baja caducifolia, el bosque de roble y la vegetación de aguadas y lagunas. En la zona de lomeríos se presentan las regiones del río, regiones llamadas río y centro, donde se cultivan pastos con también cultivos de ciclo corto y plantaciones. Aquí tenemos la distribución de las zonas fisiográficas en el estado de Tabasco, ¿no? Vean que domina ampliamente la zona de la llanura de inundación, que ya les mostraba en el mapa, seguida de la zona de lomeríos, pequeños lomeríos sin una altura importante, y luego en tercer lugar la zona de aluvial, ¿no? Que se conoce así porque en algún momento, bueno, o que está formada más bien por el arrastre de sedimentos que han formado suelo ahí, ¿no? Después le sigue la zona de vega del río, asociado a los grandes ríos, que sabemos que en Tabasco cruzan varios ríos importantes, sobre todo, como sabemos, el Grijalva y el Sumacinta. También después de la zona de vega tenemos la zona calcárea, que ocupa un 10.80%. Después la zona de sierra, que es muy poca, como ya mencionamos, apenas el 4%. Y por último la zona de costa, que equivale al 3.20%. Bueno, en esta tabla podemos ver en las diferentes zonas del estado cuál es su extensión territorial, los municipios que ocupa, la producción anual de lluvia, eh, la precipitación, de lluvia, la temperatura promedio, las unidades de suelo, las características de esos suelos y los problemas que esos suelos presentan. Bueno, si se pueden dar cuenta, en la zona de sierra que abarcan los municipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa, Macuspana y Tenosique, la precipitación pues, es muy alta, es probablemente la más alta del estado y probablemente una de las más altas del país, ¿no? De entre 3.000 y 4.000 milímetros al año. La temperatura anual promedio es de 25 grados y las unidades de suelo principales en esa zona son vertisoles, lubisoles, leptosoles, cambisoles y acrisoles. Como pueden ver, pues excepto los leptosoles, la mayoría de los demás suelos pues son muy buenos para la agricultura. Algunos con ciertas limitaciones en cuanto al manejo, pero por lo demás muy fértiles, ¿no? Tenemos que las características principales de esos suelos son que son poco profundos, con pendiente pronunciada, ¿no? ¿Qué problemas se presentan para la agricultura? Pues principalmente que eh, siempre están susceptibles a la erosión hídrica. En cuanto a la zona calcárea, tenemos que las unidades de suelo predominantes son leptosoles, cambisoles y vertisoles, ¿no? En general son poco profundos, sobre todo los leptosoles, y de alta pedregosidad. En cuanto a los problemas que encontramos allí, pues la profundidad, que es muy baja, bueno, también tiene la limitante de la producción agrícola por lo mismo, y la permeabilidad interna del drenaje se dificulta, ¿no? Y sobre todo el paso del agua y del aire. Tienden a ser suelos muy masivos, ¿no? Muy compactos. En cuanto a la zona del lomerío, que abarcan los municipios de Huimanguillo, Balancán, Tenosique, Emiliano, Zapata, Macuspana, Jalapa y Centro, tenemos que
Las unidades de suelo son principalmente acrisoles, cambisoles y lubisoles, ¿no? Como característica de estos suelos tenemos que son típicos de lomeríos, muy frágiles a la erosión, también susceptibles a la erosión hídrica, pues sobre todo por la pendiente, ¿no? Y bueno, son de textura gruesa, superficial y tienen poca agregación del suelo, es decir, eh, hay poca estructura, ¿no? Se dificulta la formación de agregados. Y bueno, como problemas derivados de esto, de estas características, es que limita o se limita en la clase agrícola por problemas de erosión actual y potencial, ¿no? Y bueno, pues eso representa ciertas dificultades. En cuanto a la llanura aluvial o zona aluvial, tenemos, como habíamos dicho, dos, ¿no? Desde el punto de vista geológico, la reciente y la antigua. Dentro de la primera, tenemos que se encuentran los municipios de Huimanguillo, Comalcalco, Cárdenas, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Nacajuca, Balancán, Jonuta, Emiliano Zapata, Centla, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Macuspana y Centro. Para que se ubiquen, Centro es donde está Villahermosa. En las unidades del suelo predominantes son vertisoles, gleisoles, cambisoles, acrisoles y lubisoles, ¿no? Bueno, nada más para que recuerden, los vertisoles pues son suelos pesados que están formados por arcillas expandibles. Eso significa que, bueno, por un lado son muy fértiles, pero por otro lado tienen el problema de que cuando hay sequía tienden a endurecerse eh, como pues casi como una piedra, y lo contrario, cuando están humedecidos tienden a ser muy chiclosos, ¿no? En el caso de los gleisoles, pues son suelos que están saturados de agua en el perfil, lo cual dificulta la disponibilidad de aire para las plantas, ¿no? Bueno, los cambisoles se podría decir que cambisoles, acrisoles y lubisoles tienen menos problemas agrícolas, eh, así que donde hay que tener especial cuidado son los dos primeros. En cuanto a la llanura aluvial antigua, donde se encuentra el municipio de Balancán, también conocido como La Sabana, pues un factor limitante en cuanto a sus características de los suelos es que la permeabilidad es lenta y son suelos, pero son suelos profundos, ¿no? Son muy fértiles y el manto freático está elevado, es decir, el agua está muy cercana a la superficie, lo que también pues es una ventaja, ¿no? Son suelos ácidos, requieren de abonos orgánicos constantemente, porque constantemente se está oxidando la materia orgánica, ¿no? Aunque suelen tener mucha, pero que se degrada con facilidad. Y también retienen mucho la humedad. Presentan algunos encharcamientos como problemas detectados, ya que son planos y de lento escurrimiento. También presentan problemas graves de permeabilidad, inundación y fertilidad. Bien, continuando con la zona de llanura de inundación, tenemos que está conformada por los municipios de Centla, Huimanguillo, Jonuta, Cárdenas, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Macuspana, Jalapa, Teapa, Centro y Tacotalpa. Ahí predominan los suelos tipo, o sea, las unidades gleisoles, solonchacas y eistosoles. Tienen como características que son suelos demeritados por el manto freático elevado que presentan, es decir, es tan elevado que ya se vuelve un problema, ¿no? Porque se están saturados de agua en el perfil y por lo tanto tienen dificultades con la disponibilidad de aire para las raíces. Incluso en el caso de los solonchak, pues además de estar saturados de agua en el perfil,
también están con alto contenido de sal, ¿no? También, por lo tanto, presentan lenta permeabilidad y un drenaje deficiente, ¿no? Y la mayor parte del año, pues, presentan humedad en la superficie. Entonces, la principal problemática es eso, ¿no? Son suelos saturados de agua. Bueno, en la zona de Vega de Río tenemos eh, el caso de los que predominan los fluvisoles, los cuales tienen excelente fertilidad. Como sabemos, son suelos aluviales que, de acuerdo a la profundidad que muestra el perfil, varía su textura en función del tipo de material depositado por los desbordamientos y la forma de asentamiento. Y en general son los mejores suelos del estado. Como problemas, pues solo presenta en periodos de inundación cortos anuales, un poco las inundaciones y en las zonas de la sierra y los ríos, ¿no? Pues fuera de las inundaciones ocasionales, en general tienen todas las ventajas de los mejores suelos agrícolas. En cuanto a la zona de costa, conformado por los municipios de Huimanguillo, Centla, Cárdenas y Paraíso, pues tenemos que los principales suelos allí, por obvias razones, pues son los arenosoles. También tienen problemas de exceso de humedad. El manto freático está muy cercano. También tienen mucha permeabilidad por lo mismo que son de textura gruesa. Y en algunos casos, pues incluso también están saturados de sales. En cuanto a las regiones agrícolas de Tabasco, tenemos que del total de la superficie, 40.4% son terrenos inundados o inundables. El 59.16% son terrenos con potencial para ser utilizados con fines agrícolas durante todo el año. El 57.34% de la superficie estatal es, como les comentaba, de uso pecuario, o sea, la ganadería es una de las principales actividades primarias en el estado. Y solo el 43.39% se dedica a la agricultura, ¿no? Donde se practica el uso de maquinaria que facilita desde luego las labores del cultivo. Bueno, eh, Tabasco se sabe también que cuenta con una superficie de 236.000 o más de 276.000 hectáreas para el desarrollo de la agricultura. Entonces, tenemos sobre todo cultivos perennes, como el caso del cacao, que ocupan en conjunto el 50.9% de su superficie agrícola, y los de ciclo corto que ocupan el resto, ¿no? Esta actividad agropecuaria está desarrollada por pues, más de 92.000 productores que aproximadamente generan 2.833.000 toneladas de alimento. Bien, aquí tenemos una línea del tiempo que muestra las actividades agropecuarias del Estado a lo largo de la historia, ¿no? Por lo menos hasta donde se tiene registro. Entonces tenemos que a partir de la conquista, los principales cultivos que predominaron entre 1500, más o menos 1550 y 1900, pues es el maíz, el frijol, la caña de azúcar, el trigo y la producción o la cría más bien de ganado bovino, ¿no? Junto con el cacao. Pero además de estos, a partir del siglo XX empiezan a incorporarse también el plátano, pues se intensifica la ganaderización, hay un auge petrolero que no existía antes y también por la crisis económica de los últimos años ha habido una tendencia al abandono de las parcelas agrícolas, ¿no? Estos son los principales cultivos de
o las superficies con alta potencialidad para el establecimiento de los cultivos principales del estado de Tabasco, ¿no? Entonces, por superficie, los principales son las hortalizas, el chayote, el chile habanero, el chile jalapeño, el tabaquero, el tomate, granos básicos, maíz, frijol, soya, sorgo, pero también frutales, limón persa, como limón persa, naranja, guanábana, este, plátano enano, plátano macho, papaya, tamarindo, zapote mamey, cultivos industriales como la palma aceitera y el huil, ¿no? Eh, en cuanto a los básicos y otros cultivos, tenemos el maíz, que ocupa la mayor superficie desde el punto de vista agrícola, con 82.000 hectáreas. Le sigue el cacao con 40.000, la caña de azúcar 27.000, el plátano 15.000, arroz 12.000, coco 11.000, sorgo con 8.000, la naranja con 7.000, el frijol con 6.000, limón persa, aceite, palma aceitera, que ocupa una porción importante de la superficie, ¿no? Pareciera que no es tan relevante en comparación con otras, pero dada eh, la forma en que se produce este cultivo, como saben, con todo el paquete tecnológico, porque si no, no es rentable, entonces podemos pensar que aunque la superficie es relativamente pequeña en comparación, por ejemplo, con el maíz, pues es de suponer que es preocupante por el manejo intensivo y agresivo que tiene con el suelo, ¿no? Tenemos el hule con 2.600, la piña con 2.250, la sandía con 2.000, la pimienta con 1.200, café cereza con más de 1.000, papaya 667 y hortalizas diversas 4.400. Por último, el resto de los cultivos un poco más de 1.000, ¿no? Y bueno, pues aquí también vemos los rendimientos para que vayan viendo eh, en función del valor de la producción, pues cuáles serían más importantes, ¿no? Aquí sí se pueden ver, eh, pudiera parecer que es el, por los datos que nos presentan, perdón.
Muy bien, perdón por la interrupción. Bueno, siguiendo con la explicación de este cuadro, podemos observar que por el rendimiento en toneladas por hectárea y el valor en miles de pesos, pues uno de los principales cultivos desde el punto de vista económico es el plátano, para el caso de Tabasco. Y justamente aquí tenemos en esta gráfica los cultivos que generan el mayor valor de producción en el estado. Entonces, en primer lugar, el plátano, le sigue la caña de azúcar, el cacao, el maíz, la piña, el arroz, la papaya, el limón persa y pues al final el resto de los cultivos, ¿no? Entonces vemos que por eso Tabasco es importante desde el punto de vista agrícola por esos tres principales cultivos, ¿no? El plátano, la caña de azúcar y el cacao. Bueno, pues hablando de el plátano, se sabe que históricamente una de las principales actividades que mayor importancia le ha dado al Estado es pues, justamente este cultivo, ¿no? Eh, bueno, aunque llegó después, ahora junto con el cacao, pues es el más importante. En la actualidad podemos encontrar las siguientes plantaciones, ¿no? Las de caña de azúcar, donde están concentradas, bueno, la producción y procesamiento en tres ingenios, que son el de Santa Rosalía, el de Benito Juárez y el Hermenegildo Galeano, ¿no? En conjunto, estos tres ingenios procesan más de 50,000 hectáreas con un promedio de 70 toneladas por hectárea. Esas plantaciones se encuentran sobre todo en Cárdenas como Alcalco, Tecotalpa y Tenosique. En cuanto al cacao, eh, que se concentra en los municipios de Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas, Jalpa de Méndez y Paraíso, pues tenemos, junto con las plantaciones de coco, plátano y caña de azúcar, que ocupan un lugar importante, ¿no?, en la economía del Estado. A pesar de haber sufrido en los últimos años muchas pérdidas por las variaciones en el precio del mercado internacional, así como el mal manejo, pues actualmente ocupa el segundo lugar en superficie sembrada en el estado, con cerca de 90,000 hectáreas. Las plantaciones de coco es también muy importante, como acabamos de ver en la gráfica, y al igual que otros productos agrícolas y pecuarios, el coco se ha visto diezmado por los problemas de mercado, la corrupción y en los últimos años por una plaga letal eh, que pues le ha forzado a cambiar en muchos lugares y en muchas ocasiones el uso de suelo, ¿no?, o el cultivo. Entonces, este cultivo en particular se distribuye principalmente en la zona costera del estado y ocupa una superficie de 12,000 hectáreas. En cuanto a los otros cultivos, como plantaciones perennes, tenemos que es muy importante también el cultivo de hule, ¿no?, con dos especies que son la castilloa elástica y la Hevea brasiliensis, los cuales se desarrollan principalmente en Macuspana. En cuanto al plátano, se lleva a cabo sobre todo en los municipios de Jalapa, Tacotalpa, Teapa, Centro, Cunduacán y Macuspana. En cuanto a la palma de aceite, sobre todo las encontramos en el municipio de Jalpa. Otras plantaciones perennes importantes en el estado que se producen sobre todo en Huimanguillo son, por ejemplo, el eucalipto, cítricos como el limón, la toronja, naranja, etcétera. También agave y algunas especies maderales como la teca, que se distribuyen en todo el estado y también, o más bien a lo largo del estado, y también en forma experimental, pues se empieza ya a ensayar con el agave y la teca, y también con una orientación comercial como los cítricos, sobre todo limón, piña y naranja. En cuanto a la agricultura temporal, pues tenemos que esta se desarrolla en los municipios de Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Juanuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Tenosique. Entonces tenemos aquí que dentro del contexto de la agricultura de temporal
destacan diferentes cultivos sujetos a condiciones climáticas y meteorológicas que se desarrollan en el estado, ¿no? Algunos ejemplos son el frijol, el maíz como básicos, ¿no? Y pues también son de distribución generalizada y en pequeñas superficies, ¿no? Es decir, por eso no figuran como importantes desde el punto de vista económico, porque son generalmente de autoconsumo. En el caso del arroz, este se cultiva principalmente en los municipios de Jonutla, Balancán y Cárdenas, así como en la sierra del municipio de Tenosique. Tenemos también que la calabaza y el chayote son también cultivos de temporal que son de orientación al autoconsumo y donde muchas veces se utilizan en forma de policultivo, ¿no? Combinando el frijol y el maíz. Otros cultivos de temporal como la papaya, la sandía, el melón y el sorgo son de los más importantes tanto por la extensión que ocupan como para orientación y ya que tienen en el municipio de Balancán una presencia importante, ¿no? Estos son orientados al abasto nacional y también a veces al mercado internacional. Y también son importantes en esta región los pastizales, ¿no? Que pueden ser inducidos o cultivados. Aquí vemos en este mapa por municipio, o más bien, sí, en cuanto a cada municipio, cuál es su producción o principal en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Balancán se produce sobre todo maíz, arroz, sorgo, frijol y hortalizas. En el caso de Cárdenas, caña de azúcar, cacao, coco, arroz, maíz, frijol, sorgo, chile, plátano y cítricos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jalapa, maíz, arroz y sorgo. En el caso de Teapa, donde está nuestra unidad regional de la URUCE, pues tenemos que se produce sobre todo plátano, maíz, café y hule. Y así como ven, cada uno de los municipios pues se especializa en algunos cultivos en particular. En cuanto a regiones económicas, pues tenemos que estas pues se delimitaron con la finalidad de identificar las características y potencialidades del Estado, para que de esta forma poder planear y poner en práctica estrategias de crecimiento y desarrollo según los requerimientos de cada una de las regiones, ¿no? Y por eso tenemos que desde el punto de vista económico, el Estado está dividido en región Grijalba y región Usumacinta, que son justamente esto que vemos aquí, coloreado en verde y en color rojo, ¿no? En la región Grijalba encontramos los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa, Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Teapa. Entonces, para que se ubiquen, sería justamente esto que vemos en color verde, ¿no? La región Grijalba y la región Usumacinta. Esta región, eh, la región Grijalba, pues es la más poblada del estado y la de mayor crecimiento industrial y comercial. Y aquí se localizan los más importantes centros urbanos del estado. Se caracteriza por una fuerte actividad petrolera, agroindustrial, y en esta región se localizan dos de los tres, perdón, ingenios azucareros del estado, así como cuatro parques industriales más, también la mayoría de los campos petroleros y grandes extensiones de cultivos como el plátano, piña, cítricos, cacao y caña de azúcar. Bueno, continuando con el tema, tenemos que esta región que decíamos de Grijalba se caracteriza por una fuerte actividad petrolera y agroindustrial. En esta región encontramos los tres ingenios azucareros del estado, así como también parques industriales y la mayoría de los campos petroleros productores, y así como las grandes extensiones de cultivos
que son muy importantes en el estado, como plátano, piña, cítricos, cacao y caña de azúcar. En cuanto a la subregión centro, que es parte de la región Grijalba, las principales actividades son la industria y el comercio, así como la agricultura y la ganadería, donde destacan el cultivo de maíz, papaya, plátano y cacao. Esta subregión está integrada por los municipios de Centro, Nacajuca y Jalpa de Méndez. La subregión Chontalpa, también de la región Grijalba, está integrada por, bueno, más bien, es el principal productor en el estado en cuanto a los cultivos de cacao, caña de azúcar, piña, limón y naranja, y también cuenta con dos de los tres ingenios azucareros existentes en el estado, y también vastos campos ganaderos. Aquí se integran los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Culhuacán. La subregión Sierra, que está al sur de esta región Grijalba, tiene como característica que está representada por los cultivos de plátano, sobre todo en el municipio de Teapa, que es el principal productor de este fruto en el estado de Tabasco, y también papaya, palma de aceite, maíz y caña de azúcar. Los municipios que la integran son Teapa, Jalapa y Tacotalpa. En cuanto a la región Usumacinta, pues tenemos que se localiza, como su nombre lo indica, en la cuenca del río Usumacinta y está integrada por los municipios de Balancán, Centlán, Emiliano Zapata, Juanuta, Macuspana y Tenosique. En esta región los cultivos más importantes son la sandía, la caña de azúcar, el melón, chile, sorgo y arroz. Y aquí hay que resaltar que la pesca es quizá la actividad que más se ha desarrollado en el estado, ya que en esta región está el puerto de frontera, que es considerado el principal polo pesquero del estado, y también en los municipios de Jonuta y Emiliano Zapata existe una actividad de pesquera importante, ¿no? Sobre todo en aguas interiores. Y bueno, pues también la acuicultura está relativamente bien desarrollada aquí en el estado. Las regiones, dentro de las subregiones que comprende esta región de Usumacinta está la subregión Pantanos. Aquí las principales actividades son la pesca y la ganadería, aunque también existe una fuerte actividad petrolera, ya que en los tres municipios hay gran cantidad de campos petroleros, ¿no? Aquí están los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana. En la subregión de los ríos, las actividades más importantes son la ganadería, sobre todo, ya que los tres municipios que le integran, pues tienen ranchos ganaderos importantes, ¿no? En lo referente a la agricultura destacan la producción de sandía en Emiliano Zapata, así como sorgo y arroz en Balancán y la caña de azúcar Tenosique.